Bueno, él va a hacer la conferencia en su idioma materno, en su idioma original, pero todos tenéis el texto de su ponencia. También va a hacer una pequeña parte introductoria que iré traduciendo y otra parte final que quiere que hagamos de manera aplicada. Así que, Padre Ansel Grimm, Sie haben das Wort. Liebe Schwestern, liebe Brüder, ich freue mich sehr, dass ich hier bei Ihnen sein kann, um über die Barmherzigkeit zu sprechen. Queridos hermanos y hermanas, os agradezco que os hayáis dado este tiempo para escuchar sobre la misericordia. Ich freue mich auch über das reichhaltige Programm, das CITES hier aufgestellt hat. Das sind wunderbare Themen zum Thema, wie können wir Barmherzigkeit leben. Me alegro mucho también de la organización de este congreso sobre el tema de la misericordia. Meine Erfahrung über Spiritualität und Psychologie hängt natürlich von der eigenen Erfahrung ab, wie ich mit mir selber umgehe, aber auch von der Erfahrung, die ich im Rekollektiehaus mache. Dort begleite ich 18 Priester und Ordensleute, die in Krise geraten sind. Lo que yo he aprendido de psicología y espiritualidad ciertamente fundamentalmente surge de mi propia experiencia personal, pero también de la múltiple gente que acompaño, especialmente a sacerdotes en una casa que tienen en Münster-Schwarzach, precisamente de acompañamiento a sacerdotes. Die erste wichtige Erkenntnis ist, dass das Gottesbild und das Selbstbild miteinander korrespondieren. Un punto fundamental será que la imagen que tenemos de Dios y la imagen que tenemos de nosotros mismos, en cierto modo, se corresponden. Und das ist der erste Punkt, den ich Ihnen darlegen möchte. Das Bild des barmherzigen Gottes ist ein heilsames Bild. Y por eso el aspecto que voy a tratar es que la imagen del Dios misericordioso es una imagen sanadora. In 4 Punkten möchte ich das beschreiben. Y esto lo voy a desarrollar en 4 puntos. Und jetzt lese ich den Text. Y ahora pues ya voy a leer el texto que todos tenéis. Die Botschaft vom barmherzigen Gott ist heilsam für den Menschen. Denn kranke Gottesbilder machen auch den Menschen krank. El mensaje de Dios misericordioso es sanador para el hombre. Imágenes enfermizas de Dios enferman al hombre. La imagen de un Dios castigador lleva al hombre hacia una tendencia de autoflagelación. La imagen de un Dios arbitrario produce en el hombre miedo e inseguridad. Y la imagen del Dios controlador tiene como consecuencia una tendencia controladora en el hombre. Los hombres quieren controlar todo lo que en su espíritu emerge como pensamiento o sentimiento. Pero este autocontrol es expresión de un miedo que está en él. De hecho, detrás se esconde una imagen negativa de sí mismo. Yo soy un hombre muy malo. En consecuencia, tengo que tener todo bajo control. De otro modo, el mal podría ganar terreno en mí. La imagen del Dios misericordioso invita al hombre a que sea misericordioso consigo mismo, a perder el miedo al Dios controlador y castigador, que a menudo es la causa de neurosis o escrúpulos religiosos. De hecho, a quien sufre tales escrúpulos, que necesita confesarse continuamente y tiene el sentimiento de que podría cometer el pecado contra el Espíritu Santo, de poca ayuda le sirve el anuncio del Dios misericordioso. Antes tienen que desvelarse los mecanismos de los escrúpulos. A menudo la razón de tales escrúpulos se esconde tras sentimientos reprimidos de culpa. Y cuando las causas de los escrúpulos son desveladas, entonces se puede convencer con el anuncio del Dios misericordioso en medio de los escrúpulos y el sentimiento de culpa. De este modo es posible integrar gradualmente la imagen del Dios misericordioso en medio de estas imágenes negativas de sí mismo, transformándolas y sanándolas, pero se necesita mucho tiempo hasta que el anuncio baja
de la cabeza al corazón y alcanza el profundo del inconsciente, donde es capaz de tener un efecto curativo. Punto 2. La misericordia de Jesús como estímulo para la sanación. La misericordia de Jesús se encuentra a menudo al inicio de cada curación. Así lo vemos en la curación del leproso, compadecido de él, Marco 1:41. El término griego que usa el Evangelio es splanchnisteis, que significa Jesús fue tocado en sus entrañas. Las entrañas son la zona vulnerable del hombre, así que Jesús deja al hombre que entre en su interior con su necesidad. Él siente con el enfermo. Él es tocado en sus entrañas y corazón por la necesidad del enfermo. Jesús no cura al enfermo para demostrar su poder, sino porque tiene compasión de él. Esta compasión le abre hacia el enfermo. Surge la relación y el encuentro. Y el encuentro es el lugar apropiado donde acontece la sanación. Y puesto que Jesús tiene compasión del leproso, se abre a dar los pasos sanadores que Jesús hace con él. Extendió su mano, le tocó y le dijo: quiero, queda limpio. Marcos 1:41. Jesús establece relación con el leproso porque de hecho él mismo no se relaciona consigo mismo. Le toca para que él se toque a sí mismo y le dice que necesariamente se tiene que aceptar a sí mismo. De hecho, esta aceptación incondicional de Jesús es también un reto para los enfermos, aceptarse a sí mismos. La sanación siempre acontece en el encuentro, pero también exige que yo me encuentre conmigo mismo y con mi verdad. Pero este sincero encuentro consigo mismo es posible cuando siento que Jesús es misericordioso, que Él no me juzga, sino que me acoge así tal cual soy, con todos mis defectos y sombras. En los relatos de la multiplicación de los panes, de nuevo es la compasión el motivo del milagro. Marcos relata cómo Jesús se alejaba en la barca para estar a solas con sus discípulos y para escuchar lo que ellos contaban de su envío. Pero al desembarcar vio a mucha gente, sintió compasión de ellos, pues estaban como ovejas que no tienen pastor. Marcos 6:34. También aquí encontramos de nuevo la palabra splanchnisteis. Y la misma palabra encontramos cuando Marcos, en el segundo relato de la multiplicación de los panes, pone en la boca de Jesús esta palabra: siento compasión de esta gente porque hace ya 3 días que permanecen conmigo y no tienen que comer. Si los despido en ayunas a sus casas, desfallecerán en el camino. Jesús siente con cada hombre. La primera vez siente que están desorientados, y entonces les enseña y los alimenta al concluir su predicación. La segunda vez tiene compasión porque, si no, podrían desfallecer de hambre. Jesús les fortalece con su palabra y con su pan, como signo de la Eucaristía, pues en caso contrario sufrirían todos un colapso. Este colapso puede ser psíquico. Los hombres están desorientados y no tienen ningún sustento. Esta es una buena descripción del hombre contemporáneo. Jesús también siente compasión de nosotros. Él está ahí para nosotros mientras sana nuestras heridas y nos alimenta y nutre con su pan, con su amor. 3. Nuestra misericordia nos apremia a sanar. Jesús nos narra la parábola del buen samaritano. Él dice: al ver tuvo compasión y acercándose vendó sus heridas, echando en ella aceite y vino. De nuevo encontramos aquí la palabra splanchnisteis, fue tocado en sus entrañas. Es el único lugar donde esta palabra es usada por un hombre. En las otras ocasiones indica siempre la misericordia y la compasión de Jesús. Solo en la parábola del buen samaritano usa Lucas esta palabra.
pero con ello no indica solamente el comportamiento terrenal, sino también del Padre Celestial. Pero en ambas ocasiones se trata de sanación. El samaritano vierte aceite y vino en las heridas del hombre malherido para sanarlo, y también venda sus heridas. Actúa como un médico frente al hombre caído por causa de los bandidos. La misericordia que tratamos de vivir en el seguimiento de Cristo nos lleva no solo a sanar hombres enfermos, también es la condición para que la sanación interior acontezca. Si a una persona que viene en el acompañamiento espiritual pidiendo la sanación de sus heridas, la exhorto a que confíe más en Dios y rece más, entonces el enfermo no se siente acogido, se siente evaluado con mis palabras. Pero la misericordia no evalúa, acoge al otro tal como es. No se asusta del caso que ante mí revela el necesitado de ayuda. Si el otro percibe que estoy juzgando lo que él dice, entonces cerrará la boca. Hay dos maneras de enjuiciar. La primera es moralizar. Esta está muy extendida en los círculos cristianos. Exhortamos al enfermo a que sea valiente, que tenga más confianza. O le juzgamos cuando nos habla de sus miedos o de sus problemas sexuales. Y el otro enseguida percibe cuando con nuestros gestos faciales desaprobamos su comportamiento sexual. Cuando alguien nos cuente algo, acojámoslo tal como es. Entonces la pregunta será cómo comportarnos. Este acoger sin emitir juicio de valor, tal como la misericordia nos señala, es la condición para que el buscador de ayuda se abre verdaderamente y nos indique cuáles son sus verdaderas heridas. Y solo cuando nos ha mostrado sus heridas, entonces podemos presentarlas en su conjunto a Dios, para que el amor sanador de Dios se derrame sobre ellas y las sane. La otra manera de enjuiciar es patologizar. A la persona necesitada de ayuda le transmitimos que tiene esta y otra enfermedad psíquica. De inmediato clasificamos lo que él nos dice en un diagnóstico psicológico. Lo encasillamos en una enfermedad. Por el contrario, simplemente tendríamos que contemplar lo que el otro nos ofrece y no encasillarlo inmediatamente en una enfermedad psíquica.